Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo que créanme está muy interesante. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, esas producciones que nos roban el corazón y nos mantienen pegados a la pantalla. Y específicamente vamos a hablar de una historia que marcó un antes y un después en la carrera de dos grandes actores, Demet Özdemir y Can Yaman. El título del vídeo lo dice todo, Demet Özdemir a Italia, la llamada de Can Yaman que cambió todo. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué llamada fue esa? ¿Cómo cambió sus vidas profesionales y personales? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar todos los misterios y descubrir los secretos detrás de esta impactante historia. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme, en la información, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas y por supuesto, muchos otros temas interesantes. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Ahora sí, manos a la obra. Para entender bien esta historia, tenemos que remontarnos a los orígenes de esta pareja en la pantalla, a la chispa que encendió la llama de su éxito conjunto. Demet Özdemir, una actriz talentosísima, ya había cosechado éxitos importantes en Turquía. Su nombre era conocido y apreciado por el público, especialmente por su trabajo en series como Erkenci Pájaro Soñador, donde compartió protagonismo con Can Yaman. Pero, ¿quién era Can Yaman en ese momento? Pues, un actor en ascenso con una presencia magnética y un carisma que conquistaba a todos. Ya había demostrado su valía en producciones como Inadna Aşk, pero Pájaro Soñador representó su verdadera catapulta hacia la fama. La elección de Demet y Can para protagonizar Pájaro Soñador fue un golpe de suerte para ambos. La química entre ellos desde el primer momento fue palpable, evidente e innegable. Era una conexión que trascendía las palabras del guión, que se manifestaba en la mirada, en el tacto, en la forma en que se complementaban en cada escena. Esta chispa, este magnetismo, fue lo que enganchó al público. La gente no solo veía una serie, sino que se enamoraba de una pareja, de una historia de amor vibrante y llena de matices. Pájaro Soñador fue un fenómeno no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. La serie se vendió a numerosos países, conquistando a audiencias de diferentes culturas y latitudes. La historia de Sanem y Can, sus encuentros y desencuentros, sus risas y lágrimas, resonó en el corazón de millones de espectadores. La química entre Demet y Can era innegable, traspasaba la pantalla y se convirtió en tema de conversación en todo el mundo. El público se enamoró de Sanem y Can, y de la historia de amor que protagonizaban. Esta serie les dio a ambos un reconocimiento y una fama que sobrepasó todas las expectativas. Se convirtieron en ídolos, en referentes para una generación, y su imagen se multiplicó en revistas, en anuncios publicitarios, en redes sociales. Pero, ¿qué pasó después? Después de que Pájaro Soñador llegara a su fin, ambos actores tomaron caminos diferentes, pero sin perder la conexión. La despedida de la serie fue agridulce, por un lado, la satisfacción del éxito y el cariño del público por otro, la nostalgia de dejar atrás un proyecto que les había dado tanto. Demet continuó trabajando en Turquía, protagonizando otras series exitosas y consolidando su carrera. Demostró su versatilidad como actriz en papeles diversos, que iban desde la comedia romántica hasta el drama más intenso. Series como Doğduğun Kaderindir y Anfara la consolidaron como una de las actrices más queridas y respetadas del panorama turco, confirmando su capacidad para conectar con el público y transmitir emociones profundas. Can, por su parte, empezó a recibir propuestas internacionales, y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. El fenómeno Pájaro Soñador no solo le había dado fama, sino que también había abierto puertas en el mercado internacional. Su atractivo físico, su carisma y su talento como actor lo convirtieron en un objeto de deseo para productoras y directores de diferentes países. Can Yaman, con su creciente fama, empezó a ser muy solicitado en diferentes países. Italia, en particular, se rindió a sus pies. La combinación de su atractivo, su dominio del idioma inglés y el éxito de Pájaro Soñador en el país, lo convirtió en una estrella. Las revistas italianas se disputaban su presencia en sus portadas, y sus entrevistas se convirtieron en eventos mediáticos. Y aquí es donde entra en juego la llamada que cambió todo. ¿Qué tipo de llamada fue?
No, no fue un llamado de teléfono tradicional, aunque las llamadas telefónicas jugaron un papel importante en la comunicación entre ambos actores durante este periodo. Fue más bien una invitación, una propuesta, una oportunidad que se abrió para Khan de trabajar en Italia. Y no solo eso, sino que también le ofrecieron un papel protagónico en una serie de gran envergadura. Esta propuesta era el sueño de cualquier actor, la posibilidad de probarse en un nuevo mercado, de trabajar con profesionales de renombre, de expandir su horizonte creativo. Esta propuesta marcó un antes y un después en la carrera de Khan. De repente se abría ante él un nuevo mercado, un nuevo público, una nueva forma de mostrar su talento. Aceptó la propuesta con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo, y se mudó a Italia, donde comenzó a trabajar en la serie Viola come il mare, en español, Violeta como el mar. Este fue el punto de inflexión, el momento crucial que cambió el rumbo de su carrera y le abrió las puertas al éxito internacional. Viola come il mare fue un proyecto ambicioso con una producción de alta calidad y un reparto de lujo. Khan demostró su profesionalismo, su dedicación y su capacidad para adaptarse a un nuevo idioma y una nueva cultura. Su interpretación fue elogiada por la crítica y el público, consolidando su posición como estrella internacional. La serie se convirtió en un éxito de audiencia, lo que demostró que su fama en Turquía se traducía en un atractivo palpable para el público italiano. Pero la historia no termina ahí. Aunque Khan estaba en Italia, la conexión con Demet seguía latente en el corazón de sus fans. La química que habían mostrado en Pájaro Soñador era algo que el público no olvidaba, y las redes sociales se llenaban de mensajes pidiendo que volvieran a trabajar juntos. Era innegable que la gente quería verlos juntos de nuevo. El cariño del público por la pareja Sanem y Khan era tan grande que incluso se crearon perfiles en redes sociales dedicados a ellos, con fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Y aquí es donde llegamos al punto álgido de nuestra historia, la posibilidad, el rumor, la esperanza de que Demet también se uniera a la aventura italiana. ¿Qué pasó entonces? Bueno, los medios italianos comenzaron a especular sobre la posibilidad de que Demet Özdemir, aprovechando el éxito de Khan, también se uniera a la producción de Viola come il mare. La prensa rosa italiana, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, alimentó la expectativa con noticias y rumores, creando un ambiente de expectación máximo. Los fans enloquecieron. La idea de ver a Sanem y Khan juntos nuevamente, esta vez en Italia, era un sueño hecho realidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de comentarios, de peticiones. La expectación era máxima. Y las noticias y los rumores se multiplicaban. Se especuló con que Demet podría interpretar un papel en la segunda temporada de Viola come il mare, o que podría protagonizar otra serie en Italia junto a Khan. La imaginación de los fans no tenía límites. Y para sorpresa de muchos, la posibilidad se hizo realidad, o al menos en parte. Demet Özdemir efectivamente viajó a Italia. Pero, ¿fue para trabajar en Viola come il mare? No, no directamente. Pero sí para estar cerca de Khan, para apoyarlo, y para fortalecer la amistad que los unía. La prensa italiana, aprovechando el revuelo, no dejó de seguir sus pasos. Se les vio juntos en diferentes eventos compartiendo momentos y la llama del Sanem y Khan se encendió con más fuerza que nunca. Este reencuentro en Italia, aunque no se materializó en un proyecto conjunto inmediato, tuvo un impacto muy significativo en la carrera de ambos. Para Khan fue la consolidación de su éxito internacional, la apertura de nuevas puertas y la oportunidad de demostrar su talento en un nuevo idioma y cultura. Le permitió crecer como actor, enfrentándose a nuevos retos y aprendiendo de profesionales de diferentes nacionalidades. Su participación en Viola come il mare le valió reconocimiento y prestigio, y lo convirtió en un referente de la televisión italiana. Para Demet significó un impulso en su reconocimiento internacional y la oportunidad de afianzar la amistad que los unía. Su presencia en Italia, aunque no fuera en un proyecto profesional conjunto, le dio visibilidad en un nuevo mercado y le abrió puertas para futuros proyectos. Demostró su apoyo incondicional a Khan y la solidez de su amistad. La llamada de Khan esa invitación a Italia, sin duda, cambió el rumbo de sus carreras. Los catapultó a un nuevo nivel, les abrió nuevas posibilidades y les permitió explorar nuevos horizontes. Pero sobre todo demostró la fuerza de la amistad y el apoyo mutuo que existe entre ellos. La relación entre Demet y Khan va más allá de lo profesional.
Son amigos, compañeros y se apoyan mutuamente en sus carreras. Y hablando de amistad, recordemos que la química que tenían en pantalla era innegable. Los fans, desde el primer momento, se enamoraron de la pareja. Deseaban que su relación fuera real, y muchos esperaban un romance fuera de las cámaras. La realidad por el momento fue diferente, pero la amistad entre Demet y Can permaneció. Ambos han rehecho sus vidas sentimentales, pero eso no ha afectado la amistad que los une. Es importante destacar la importancia de la amistad en el mundo del espectáculo. En un entorno tan competitivo y lleno de presiones, contar con el apoyo de un amigo puede marcar la diferencia. Demet y Can han sabido mantener una relación basada en el respeto, la admiración y el cariño, y eso se refleja en la forma en que se apoyan y se celebran mutuamente. En resumen, la llamada de Can Yaman a Italia fue un catalizador de cambio para ambos actores. Les abrió las puertas al éxito internacional, les brindó nuevas oportunidades y fortaleció su amistad. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo de cómo el trabajo en equipo, el apoyo mutuo y las oportunidades inesperadas pueden cambiar el curso de una carrera profesional. Su éxito es el resultado de su talento, su dedicación y, sobre todo, la conexión especial que existe entre ellos. Han demostrado que es posible triunfar en el mundo del espectáculo sin perder la humildad y la autenticidad. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una lección de perseverancia, de cómo aprovechar las oportunidades y de cómo mantener la amistad en un mundo a veces difícil. Su historia nos demuestra que el éxito no siempre es solitario, sino que se puede construir con el apoyo de los amigos y compañeros. Y para finalizar, me gustaría añadir que la historia de Demet y Can nos recuerda la importancia de la amistad verdadera, esa que resiste el paso del tiempo, las distancias y las circunstancias. Es una amistad que ha trascendido la pantalla y que ha tocado el corazón de sus fans. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué les pareció? ¿Estaban al tanto de esta historia? ¿Conocían el impacto que tuvo la llamada de Can? Cuéntenme en los comentarios qué les gustaría saber sobre ellos, o sobre otras parejas de las series turcas. Me encanta leer sus comentarios. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Y no olviden dejar sus comentarios, que los leo todos. Hasta la próxima.